Buenos días, de nuevo bienvenidos, bienvenidas. Agradecidísima a todo el equipo que ha hecho que sea posible este congreso extraordinario. Yo además, como no soy del gremio, pero sin embargo reincidente, lo cual dice mucho de toda la organización y de todos mis colegas de comunicación. Muchísimas gracias, ya os considero colegas. Y gracias a la Universidad de Vigo, que además yo tengo una larga trayectoria con la Universidad de Vigo. Con los campus de excelencia internacional también estaba Vigo en todo este proceso, o sea que me encanta estar aquí además en Pontevedra. Bueno, pues fijaos, yo voy a intentar un poco ir en la misma línea, porque estábamos comentando con Carlos que creo que, no sé cómo ha sido, si José Rúas nos ha elegido así, que ha sido un poco el interlocutor, ¿no? Pero estábamos un poco en sintonía. Tal vez desde distintas perspectivas, pero bueno, yo quería comenzar pues con una idea bastante sencilla, pero yo creo que en el fondo es una idea que de alguna manera es inquietante, porque vamos directamente al tema de Islam, que además tenemos una pequeña anécdota. Fijaos hasta qué punto tenemos esa formación que ha ido explicando también el profesor Helim, que ya incluso en el díptico del Congreso Islam está en mayúsculas. Que Islam se ponga en mayúscula la mayoría de las ocasiones ya es denota precisamente, ¿no? Esa generalización, ese bloque homogéneo, todo este proceso que os viene explicando de desinformación en cuanto a el mundo árabe-islámico y en concreto en cuanto al Islam, en la comunicación. O sea que acordaos que Islam no va en mayúscula, como tampoco va cristianismo ni va judaísmo. Eso ya la parte esa de filóloga. Bueno, pues quería empezar con esa idea sencilla que yo creo que efectivamente nos remueve de alguna manera, nos debe remover, es que la mayoría de las personas europeas no conocen el Islam a través de la convivencia directa, sino a través de redes sociales, titulares, imágenes repetidas, discursos políticos, en la mayoría de los casos además negativos, peyorativos. Estamos hablando de 46 millones aproximadamente de musulmanes en Europa. Estamos hablando que además en España es muchísimo más hiriente, porque llevamos siglos de Islam. O sea, nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de extranjerizar el Islam, porque forma parte de nuestro recorrido histórico, cultural, civilizatorio, etcétera. Entonces, llevamos más siglos de Islam que de cristianismo y, sin embargo, lo seguimos extranjerizando. Bueno, pues eso tiene precisamente bastantes consecuencias, ¿no? El no tener ese conocimiento directo tiene muchas consecuencias, porque cuando una comunidad humana, cuando hablamos en comunicación del Islam, os he puesto este informe porque un poco voy a ir hilando datos del informe a lo largo de la exposición. Este informe, os lo comento, luego os lo resumiré, pero fue encargado por Overaxe, por el Ministerio, por el Observatorio de Xenofobia, Racismo, etcétera. Y fue el conjunto de 5 años de análisis constantes en distintos medios de comunicación, recogiendo todas las noticias en las que se trata la comunidad islámica durante 5 años. Por eso os lo he puesto aquí. De todas maneras, me gustaría poner mi PowerPoint, que no es este. Solo os estoy presentando el informe. Espera que se lo presente un poquito más. ¿Dónde puedo darle para adelante? No, para adelante. Bueno, este es el informe, como veis, ¿vale? Veis que, bueno, pues todo este... de hecho, fijaos, también me gustó esa parte de unir, ¿no?, las materias, ser transversales y humanistas, que en realidad la portada lo hizo Nadia Hafez, que es una comiquera catalana de origen de herencia marroquí, que ganó el premio más nacional de cómic. ¿Cuál es? Pues algo que ponga islamofobia. No. Sí, gracias. ¿Vale? ¿Lo veis, verdad? Bueno,
Y también un guiño a otra manera de trabajar, que lo venimos también tratando entre compañeros y compañeras, que es precisamente trabajar con esas minorías, trabajar con voces propias y trabajar también con la sociedad civil. Por eso también he puesto el homenaje de Alfanar, que ha sido con quien elaboramos ese observatorio de la islamofobia en los medios de comunicación durante 5 años. Bueno, pues esa prudencia que deberíamos de tener, ¿en qué lo vemos? Pues lo vemos cuando una comunidad humana es representada constantemente mediante marcos de miedo. Esta palabra es clave, miedo, sospecha o amenaza. Deja de percibirse como una comunidad de personas concretas, de ciudadanía, y pasa a convertirse en una categoría abstracta. Los musulmanes, los inmigrantes, porque se va vinculando, ¿verdad?, en esa cadena de fobias transversales, o ellos, ¿verdad?, los otros. Fijaos hasta qué punto. Y ahí comienza ese gran dilema que además mana de esa desinformación, que es esa pirámide del odio que comienza con esa desinformación y que puede llegar incluso a la violencia, como ya conocemos, ¿verdad? Vamos a tratar al final un caso muy concreto que nos pilla muy cerquita, que es el tema de Torre Pacheco, que está, bueno, hasta en los medios, ¿no?, de todos los lugares, hace poco. Entonces, ¿qué pasa? Que no estamos hablando solo de desinformación, que ya es, también es de lo que decimos, de cómo lo decimos, desde dónde lo decimos y qué omitimos, qué obviamos. Estamos hablando de una construcción emocional, mediática y política de lo que ya vamos configurando como enemigo, como otro, como comentaba también. Este informe de la islamofobia en los medios que os he mostrado es muy relevante porque nos viene a decir, como cifras así que también, ¿no?, están muy de moda, que casi la mitad de los artículos analizados sobre musulmanes y musulmanas en España y en Europa contenían elementos islamófobos, explícitos o implícitos. Y no se trata solo de insultos abiertos o discursos extremistas, que también, sino muchas veces la islamofobia se construye de una manera mucho más sutil, mediante asociaciones, por ejemplo, permanentes, ¿no?, entre Islam y violencia, mediante imágenes fuera de contexto, mediante titulares sensacionalistas, o mediante una ausencia total de voces musulmanas hablando de sí mismas. Además, ahí se da una paradoja muy curiosa, porque de repente, para hablar de los musulmanes no acudimos a voces musulmanas y, sin embargo, cuando hay un tema drástico de extremismo o de terrorismo me da igual que sea terrorismo en nombre del Islam que en nombre del cristianismo, que el nombre de cualquier causa. Un terrorista es un terrorista, sea terrorista en nombre de lo que sea. Ahí sí acudimos a la ciudadanía. Vamos a la tienda del barrio de los marroquíes, vamos a las personas que vemos con un hijab por la calle. ¿Desde cuándo un ciudadano en su día a día debe ser especialista en periodismo, ¿no?, de extremismo o terrorista? Pues, fijaos, ¿no?, qué paradojas. Bueno, pues el propio informe señala que solo un 17,3% de las noticias incluían fuentes musulmanas. Fuentes. Es decir, que se habla constantemente de los musulmanes, pero muy pocas veces con ellos. Y esto es fundamental entenderlo, porque la desinformación no funciona únicamente mintiendo, sino que muchas veces funciona seleccionando qué vemos una y otra vez. Si durante años la mayoría de noticias sobre musulmanes se vinculan al terrorismo, a la radicalización, a la polarización o conflicto, el resultado, ya hemos dicho, ¿no?, que son cuestiones políticas, ideológicas, emocionales. El resultado, evidentemente, es la creación de un marco mental. De un imaginario, evidentemente. El informe muestra precisamente que casi el 80% de las publicaciones analizadas estaban relacionadas con terrorismo o radicalización, con noticias negativas cuando se habla sobre la comunidad musulmana. Ya ni siquiera que sean islamófobas, sino tú cada vez que vas a hablar de la comunidad musulmana, lo hablas con una noticia de algo negativo, pues la vinculación mental es evidente.
Bueno, y cuando una comunidad queda atrapada dentro de ese único relato, eso también es desinformación. Entonces, además, desaparece la pluralidad humana. Aquí yo creo que es muy iluminador, algunos pensadores, algunos colegas. A mí me gusta mucho trabajar con Juan José Tamayo, que fijaos, es teólogo, pero un teólogo muy comprometido con toda la vida política, social, etcétera. Vamos mucho de pareja escénica, pero es que realmente estamos en esa confluencia. Y él nos explica pues que en esa desinformación ya está el germen de cómo se construye el odio, identificándolo primero a ese enemigo colectivo, atribuyéndole rasgos negativos y convirtiéndolo después en una amenaza abstracta. Entonces ya estamos creando suspicacia, miedo. Las personas dejan de ser individuos y pasan a ser ese bloque homogéneo que lo puedo manejar, que se teme y que se le culpa de todo, evidentemente. Esto ocurre también con demasiada frecuencia en cuanto a otras minorías, yo no lo dudo. Es más, hay una tendencia en la comunicación, hablamos de polarización, es cierto, pero también hay una tendencia en cuanto a noticias y en cuanto a perspectivas ideológicas, que no de pensamiento, en cuanto a una Europa o a un Occidente laico. Y es verdad que se suelen cargar las tintas cuando se habla de confesiones. Pero os puedo asegurar, y también hay proyectos que se han trabajado de análisis de otras religiones, quien se lleva la palma en cuanto o bien noticias negativas o bien islamófobas es el Islam. Más allá de que no estemos dentro del laicismo más general, ¿no? ¿10 minutos? No me lo puedo creer. Bueno, pues efectivamente también Tamayo nos expresa con esa clara verdad, esa clarividencia, que cuando se señala que los discursos islamófobos presentan al Islam como una religión normalmente violenta, incompatible con la democracia, enemiga de los derechos humanos, machista y en conflicto permanente con ese supuesto Occidente. Además, estos prejuicios no nacen espontáneamente, se construyen cultural y políticamente. De hecho, esa polarización de la que estábamos hablando necesita, que eso también es un tema conceptual muy interesante cuando hablamos de las epistemologías, ¿no? Del conocimiento global, de como nos habla Boaventura de Sousa, ¿verdad? Las epistemologías del norte, del sur, de cómo no seguir dentro de un mundo que se supone que se erige, ¿no? El representante del diálogo, y seguimos con ese monólogo supremacista. Pues efectivamente la polarización necesita enemigos simples, homogéneos, que no sean complejos, que no tengan esas sutilezas y todos esos matices. Y después del 11 de septiembre el Islam pasó a ocupar un lugar marginal en el imaginario europeo y a convertirse en ese gran símbolo geopolítico y emocional. Por ejemplo, Afganistán, Irak, Siria, los atentados terroristas, las crisis migratorias, el auge de la extrema derecha y posteriormente también las redes sociales, que han ido alimentando una narrativa permanente de amenaza. Bueno, os podría seguir pasando las La complejidad no se viraliza, porque realmente cuando tienes matices es mucho más complicado. El matiz no puede generar un clic, ¿no? Un me gusta, un retuiteo, no. Entonces, la desinformación contemporánea ya no consiste únicamente, como hemos dicho, en noticias falsas. Consiste en crear, que eso es una idea que yo quiero que tengamos muy sobre la mesa en estas sesiones, consiste en crear esas atmósferas emocionales. Que aunque emanen de una geoestrategia, de una geopolítica, sin embargo lo que está creando es una atmósfera emocional. Y en ese ecosistema el musulmán, claro, aparece como el otro absoluto. Debemos recordar que el discurso del odio se alimenta de esa dialéctica maniqueísta, simplista, binaria, pero que opera. Es decir, quien no está conmigo está contra mí. Esa lógica binaria destruye la convivencia democrática, destruye la comunicación de calidad, porque elimina la posibilidad de esa pluralidad
de esos matices. Y cuando esa lógica se traslada a conflictos internacionales, la polarización evidentemente se multiplica. Lo estamos viendo, por ejemplo, en la forma dramática con Palestina, por ejemplo. El sufrimiento palestino, la violencia de Gaza, el trauma israelí tras los atentados, la instrumentalización política del conflicto y esa circulación masiva de imágenes en redes que han generado esa tensión emocional global. Pero en estos contextos polarizados ocurre algo que es muy peligroso. El sufrimiento humano deja de verse como sufrimiento humano y se convierte en esa munición ideológica. Entonces aparecen efectivamente teorías conspiratorias, la fake news, la propaganda emocional, el antisemitismo, la deshumanización, etcétera, etcétera. Y las redes amplifican todo esto, además, a una velocidad vertiginosa. Vídeos descontextualizados, imágenes manipuladas, mensajes diseñados ¿para qué? Para suscitar y para provocar esa indignación, esa rabia inmediata. Y las consecuencias es que los conflictos geopolíticos complejos terminan traducidos, pues eso, en identidades enfrentadas dentro de nuestras propias sociedades. Y ahí es donde aparecen también las repercusiones locales. A mí me parece que hay una conexión completamente directa. Por ejemplo, el caso de Torre Pacheco, como otros muchos municipios europeos, nos muestra cómo los discursos globales acaban aterrizando en ¿qué? En barrios concretos, en poblaciones muy concretas, en escuelas, en plazas, en comunidades de vecinos. Cuando una sociedad vive, además, porque tenemos que contextualizar, en precariedad, en incertidumbre económica, en inseguridad, en crisis de representación, en sobreexposición a discursos de miedo, pues la narrativa del enemigo que encuentra, pues un terreno de lo más fértil. De hecho, en el informe que hemos visto de la islamofobia en los medios contiene un dato interesantísimo, que me parece que es muy rescatable, que cuanto mayor es la proximidad y el conocimiento directo de las comunidades musulmanas, menor es el nivel de islamofobia. Y cuanto, además, el periodismo local trata con mayor calidad y rigor las noticias relacionadas con el Islam. A mí esto me parece también muy interesante, porque significa que efectivamente que ese prejuicio muchas veces crece allí donde no existe una relación humana real. Cuando el vecino tiene un nombre, rostro, historia, pues resulta más fácil, ¿no? O sea, resulta más complicado que lo conviertas en amenaza. Pero claro, cuando existe solo esa imagen mediática abstracta, pues es manipulable. Y ahí yo creo que debemos de hacer esa reflexión seria de que la polarización no surge solo de la extrema derecha, sino que surge también de los ecosistemas mediáticos. Estamos hablando de comunicación. Y digitales que convierten el miedo en una identidad, lo convierten en identidad política. Deberíamos de advertir cómo determinados fundamentalismos políticos y religiosos necesitan construir esos otros, esos enemigos permanentes para consolidar además su propia identidad. Por eso el odio nunca se dirige contra una comunidad, el odio necesita extenderse. ¿Vale? Hablamos muchas veces en los análisis de los proyectos que tratan sobre islamofobia con Rocío Zamora, con Mar Grandío, con los compañeros de Salamanca, con Carlos Arcila, Martín, etcétera, que efectivamente esas fobias son transversales. Los odios se alimentan y van que también contra migrantes, contra feministas, contra el LGTBI, contra minorías y contra quienes cuestionan el orden identitario cerrado. El objetivo final no es solamente excluir a determinados grupos, sino también el simplificar hasta poder dividir. Y esa lógica es profundamente incompatible con lo que podríamos hablar de la información, la comunicación, los derechos humanos. Las sociedades que se erigen modelos de democracia y diálogo, ya hemos dicho precisamente, estamos inmersos en esa imposición de la supremacía de comunicación, de epistemología, etcétera, incluso de cultura. O sea,
los culturicidios en nuestras sociedades están a la orden del día. Entonces, ¿qué necesitamos? Un periodismo más responsable, más cercano. El propio informe demuestra que el periodismo, ya hemos visto, de proximidad es más acertado, y también necesitamos defender esa complejidad, porque la polarización ya hemos dicho que si no, embiste. Y también necesitamos, yo creo, recuperar algo profundamente humano, que es la capacidad de reconocer al otro, no como amenaza, sino como alguien con quien compartimos vulnerabilidad, dignidad y futuro. De hecho, frente a algunos ideólogos durante mucho tiempo que nos venían hablando precisamente de la construcción, ¿verdad?, como de la teoría de Gunther Anders, que nos decía cogito ergo sum de Descartes. Entonces, os lo cito, el vulgar y casi presidente de la Liga, universalmente aceptado, yo odio, por tanto soy yo, odio, por tanto existo. Anders, fijaos, afirma que el odio es la autoafirmación y la autoconstrucción por medio de la negación y la aniquilación del otro. Fijaos, claro, igual que hemos nombrado muchas veces el tema del choque de civilizaciones, etcétera. Deberíamos de hacer esa criba epistemológica, deberíamos tener esa conciencia ético-científica, ético-social, en todas las materias. Y frente a ese discurso del odio, creo que hay una idea profundamente revolucionaria, que es lo que la filosofía Ubuntu nos dice, es yo soy solo si tú también eres. Muchísimas gracias.